Primeros 30 segundos lee en 10 menos 15 segundos rápido, pausa dramática. Imagina esto. Un hombre te sonríe, te enseña a evitar estafas en YouTube, mientras te roba $3.7 millones sonriendo. ¿Le habrías creído, yo sí, en tú también? En 6 partes, destapo cómo Daniel Mercer, el gurú latino confiable, convirtió confianza en crimen perfecto. Quédate o sé su próxima víctima. En 2019, Daniel Mercer parecía el tipo de profesional que te da tranquilidad con solo hablar. Contador, certificado asesor financiero para startups, invitado recurrente en podcasts de negocios y programas latinos de emprendimiento. Su discurso era limpio en educación financiera, ética, transparencia, ayudar a la comunidad a construir riqueza real. En Instagram subía clips enseñando a evitar estafas. Y en YouTube hablaba de planificación fiscal como si fuera terapia. La gente lo adoraba porque no vendía fantasías, vendía seguridad. Y eso, en el mundo del dinero, es lo más seductor. Sus clientes no eran multimillonarios, eran emprendedores con sueños, familias con ahorros, influencers que ganaban bien pero no sabían administrar, y dueños de pequeños negocios que necesitaban orden. Daniel ofreció gestión completa con reportes mensuales. Era el hombre del Excel perfecto, el profesional que siempre contestaba, el que parece conocer cada detalle. Pero el poder real de Daniel no estaba en los números. Estaba en su imagen, su carisma era su auditoría, su tono calmado era su póliza de seguro. En 2018 empezó el primer síntoma. En algunos retiros tardaban más de lo normal. Daniel siempre tenía una explicación elegante. El banco está revisando. Hay verificación extra por compliance, es normal con cuentas corporativas. Y la mayoría aceptaba, porque ¿quién discute con un contador que parece tenerlo todo bajo control? Entonces, ocurrió algo que marcó el inicio del derrumbe. Una clienta insistió en retirar un monto importante por una emergencia familiar. Daniel prometió mañana sin falta. Mañana se volvió una semana. Una semana se volvió, te llamó en la tarde. Y ahí, por primera vez, alguien pensó lo impensable. Y si el dinero no estaba ahí, pero Daniel no corrió, no se escondió, no desapareció. Hizo algo más inteligente, se preparó para controlar la historia antes de que la historia lo destruya. Y lo que vino después no fue un error contable, fue un sistema diseñado para engañar. El fraude de Daniel no empezó con millones. Empezó con una cifra tan pequeña que nadie la habría denunciado, hasta que sumó $3.7 La primera pieza del rompecabezas apareció cuando una startup pequeña contrató una auditoría externa. Nada traumático, solo querían ordenar sus cuentas antes de buscar inversión. El auditor encontró un detalle raro. En los estados financieros mostraban un balance, pero los movimientos bancarios contaban otra historia. No era un agujero enorme, era una fuga constante, un goteo. Cuando revisaron los reportes de Daniel, vieron el patrón a ajustes cruzados, movimientos entre cuentas, comisiones internas etiquetadas como costos operativos y conceptos tan técnicos que cualquier cliente normal se rendiría antes de cuestionarlos. Así funciona el crimen blanco moderno. No te asalta, te confunde. Daniel había construido un método de 3 capas. Retener fondos, el tiempo suficiente para tapar hechirus anteriores, inflar reportes usando proyecciones disfrazadas de rendimiento estimado, cobrar comisiones que aparecían en anexos o términos secundarios, casi invisibles. Lo más grave, cuando un cliente pedía su dinero, Daniel usaba entradas nuevas para cubrir salidas viejas. No era un error, era mecánica, era repetición, era intención. En total, la investigación preliminar estimó $3.7 millones movidos sin autorización clara. Y sí había víctimas reales. Un restaurante familiar que cerró por falta de liquidez, un emprendedor que perdió su capital de operación, una influencer que quedó endeudada porque su dinero estaba invertido. Pero lo que convirtió esto en una historia de verdadero fraudster fue un hallazgo específico en correos internos donde Daniel decía cosas como: ganamos tiempo y ajustemos esto hasta el próximo cierre. No era una persona confundida, era alguien administrando la mentira como negocio. Cuando Daniel supo que la auditoría estaba por explotar,
Isu Suyugadao no esperó a que lo acusaran. Se presentó como víctima primero, y en el siguiente movimiento, Daniel no robó dinero. Robó la narrativa frente a millones. Daniel no ganó porque fuera inocente. Ganó porque habló primero. Y millones le creyeron. Daniel Mercer grabó un video de 4 minutos en iluminación cálida. Jopao Sensilao mirada directa. Parecía una confesión, pero era una estrategia. Dijo, estoy bajo ataque. Hay una campaña para destruir mi reputación. Sí, hubo fallas administrativas, pero jamás fraude. Y esa frase, fallas administrativas, fue el puente perfecto para transformar robo en malentendido. Subió el video. Luego subió otro año otro. La clave no era convencer a expertos, era convencer a gente cansada, ocupada, emocional, a la audiencia que ve titulares y decide en segundos y funcionó. Influencers financieros lo defendieron con frases genéricas. Todos cometemos errores. ¿Esto es un linchamiento? ¿Quieren tumbar a alguien exitoso? Algunos medios lo invitaron. Daniel habló de ansiedad, de su familia, de la presión pública. Nadie le preguntó con firmeza, ¿dónde está el dinero? Porque Daniel entendía la psicología del Internet. Si controlas la emoción, controlas la interpretación, aparecieron hashtags clips cortados, capturas de pantallas seleccionadas. Daniel mostraba documentos pero cortaba fechas, mostraba correos pero omitía líneas clave, lo suficiente para crear dudas. Y la duda, en un escándalo, es oxígeno. Mientras tanto, quienes sí eran víctimas quedaron atrapados en algo cruel. Si hablaban, parecían enemigos del supuesto perseguido. Si calaban, Daniel avanzaba. Algunos recibieron insultos, otros amenazas. Daniel no necesitaba atacarlos. El público lo hacía por él. Los medios también cayeron. El relato del hombre cancelado vende más que un informe contable aburrido. Pero hay un problema con mentir sobre números. Los números no se cansan. Los números no discuten. Los números esperan. Y mientras Daniel estaba en cámaras, un equipo forense revisaba cada transacción. Lo que encontraron no solo probó el fraude, probó que Daniel manipulaba evidencia para salvarse. Cuando el show terminó, la verdad apareció donde Daniel nunca podía editarla, el rastro bancario. El segundo equipo investigador no miró redes, no miró entrevistas, miró movimientos en transferencias, en fechas en firmas digitales. Y ahí la historia se volvió imposible de defender. Los fondos saltaron de una cuenta a otra en momentos exactos, como si alguien estuviera apagando incendios con gasolina. Hallaron algo devastador en documentos de respaldo creados después de los retiros, reportes con versiones diferentes enviadas a distintos clientes, comisiones que cambiaban de nombre según el receptor, y lo peor, correos donde Daniel pedía reformular anexos para que la lectura sea más clara, que era un eufemismo elegante para decir hazlo menos detectable. Cuando el informe final salió, el tono de la prensa cambió, pero no con la misma fuerza con la que lo habían defendido. Ya no era épico, ya no era emocional, solo era feo. Técnico indiscutible. En corte, Daniel intentó lo último, decir que no era fraude, era mala gestión, pero la fiscalía presentó la línea que destruyó todo el esquema repetitivo, la intención, la manipulación de pruebas. Los peritos explicaron paso por paso cómo se tapaban agujeros con dinero ajeno, una estafa clásica empaquetada con lenguaje moderno. La sentencia llegó sin espectáculo en 5 años de prisión, restitución parcial y prohibición de ejercer. No hubo trending topic, no hubo seguimiento de los medios que lo elevaron. Daniel cayó en silencio, como caen muchos criminales de cuello blanco, sin sangre, sin cámaras, pero con vidas destruidas. Y ahí aparece la pregunta incómoda que define a De Madre Criminal. ¿Cómo pudo funcionar tanto tiempo? Porque el caso no es solo Daniel, es lo que nosotros hacemos con historias. Lo siguiente es lo más importante, la psicología exacta de por qué le creímos y cómo ese mismo truco se repite hoy. La mayoría no cae por falta de inteligencia, cae por exceso de confianza en la persona equivocada. Daniel Mercer explotó 3 sesgos humanos que son oro para un fraudster. Primero, un sesgo de autoridad. Un contador certificado suena a seguridad, habla con calma, usa términos técnicos,
tiene gráficos y automáticamente nuestro cerebro sabe lo que hace. Muchos clientes no sabían leer estados financieros, pero confiaban porque Daniel parecía competente. Segundo, el sesgo de consistencia. Si durante meses te manda reportes bonitos, tu mente se acostumbra a creer que todo está bien. Incluso cuando aparece una señal roja, un retiro tardío, la minimizas para proteger la estabilidad que ya creaste en tu cabeza. Tercero, sesgo emocional. Cuando Daniel se presentó como víctima, activó compasión, y la compasión puede apagar el pensamiento crítico. La gente no quería verse cruel cuestionándolo. Y yo lo sabía. Los medios aportaron gasolina porque el ciclo de noticias premia rapidez, no verificación. Una historia con villano perseguido genera comentarios, reacción, debate. Un informe forense no. Daniel convirtió el caso en cultura pop. Y eso tapó a las víctimas reales. Y aquí está el aprendizaje. En el crimen blanco moderno no se esconde. Se vuelve ruido, se vuelve conversación, se vuelve tema. Mientras más opiniones haya, menos pesa la evidencia. Aún después de la condena, muchos seguían diciendo, Ansí robó, pero es la victoria final del fraudster. Dejar duda emocional donde hay certeza técnica. Si tú quieres crecimiento sostenible y monetizable en YouTube, esto es oro en la audiencia. Ama historias de fraude, pero se queda cuando entiende el mecanismo, porque el próximo Daniel Mercer no te va a parecer peligroso, te va a parecer confiable. La parte 6 te digo cómo detectarlo. El fraude más peligroso no roba dinero primero. Roba tu atención, y con tu atención compra tu fe. La historia de Daniel Mercer termina con prisión, ¿sí? Pero la verdadera historia continúa en cada persona que hoy ve un clip viral y decide culpable o inocente sin revisar nada. Daniel nos dejó un mapa de advertencia y aquí está traducido a acciones simples. 1. Verifica una cosa, no 10. Cuando una historia explota, no intentes leer todo. Busca la fuente primaria, documento, auditoría, fallo, registro, lo que no se puede editar con emoción. 2. Desconfía del yo primero. Cuando alguien sale a hablar antes de que la evidencia se publique, pregúntate, ¿está informando o está precocinando tu opinión? 3. Nunca confundas carisma con inocencia. El fraudster moderno es simpático, educativo, moralista, enseña cómo evitar estafas mientras comete una... 4. Observa a quién atacan. Si la audiencia empieza a destruir a víctimas o denunciantes, alguien está ganando sin probar nada. Daniel perdió su licencia, su libertad y su reputación, pero su técnica sigue viva porque es eficiente en convertir un crimen técnico en un drama emocional. Y eso es exactamente lo que este canal combate en Crimen Blanco, sin sangre, sin violencia, pero con verdad. Porque lo real no siempre grita, lo real a veces se esconde en un Excel. Y si hoy te pareció increíble esta historia Jecuegdaú, es tu Daniel, no era un genio. Solo entendió la debilidad humana. Mais grande, preferimos sentir que verificar. Maino Hulk, CR7A, suscríbete para no ser la próxima víctima. Y en el próximo caso, el estafador no robó millones con balances. Los robó con una sola palabra, inversión.